Quizás alguna vez soñaste una vida sin problemas, quizás alguna vez en tus sueños o en tus más íntimos deseos y anhelos querías vivir una vida donde esa enfermedad ya no te moleste, donde no hayas perdido a ese ser tan amado que tenías, donde el envejecimiento y el tiempo no sea tan tirano con cada uno de nosotros, donde quizás ataque la salud de nuestros padres y veamos que su salud se nos va entre las manos. Quizás en la vida no es lo mejor, quizás la vida no es lo mejor que vos estabas esperando, quizás te encontraste con alguna situación, pero déjame decirte algo, querido amigo. Dios te ama y tenemos que encontrar alegría y felicidad en medio de este mundo triste y cada vez más devastado. Pero no porque me parece a mí o porque a mí me gustaría, sino porque la Biblia lo dice. La Biblia habla acerca de lo que Dios quiere para nosotros. Y la Biblia es el manual que te enseña cómo poder sobreponerte a las dificultades, cómo poder tener una vida de alabanza en medio de tantos problemas. Como siempre te digo, muchas gracias por acompañarnos, gracias porque estás ahí del otro lado. Si estás viéndonos por nuestro canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Recuerda que cuanto más compartas este contenido, más vamos a poder llegar a todo el mundo, más vamos a poder predicar y vamos a poder ver a Cristo Jesús pronto regresar en las nubes de los cielos. Tenemos un Dios que es amoroso, un Dios que está expectante de lo que te pasa a vos y de lo que me pasa a mí. Pero Él te necesita para trabajar. No es momento de estar dubitativos ni de tampoco perder tiempo con cosas que no son importantes. Tenemos que entregarle todo al Señor. Dios quiere que en este momento Él entregue su vida a Él. Y justamente hablando de este tema, si hay alguien que la tenía clara en cuanto a tener altibajos en la vida, era Pablo. Pero no altibajos emocionales, sino altibajos con su situación de vida, con sus problemas. Y para eso quiero invitarte en este momento que si tenés tu Biblia ahí, la vayas a buscar. Si no tenés un ejemplar en papel y te gustaría tener uno, escribinos a través de los diferentes medios de contacto que ya conocés, que van a estar apareciendo en la pantalla, y nosotros vamos a buscar la manera de hacértelo llegar hasta tu hogar. Si también estás acostumbrado a utilizar a través de los diferentes dispositivos móviles, un celular, una tablet o la misma compu, te invito a que abras la Biblia o prendas la Biblia, depende cuál sea el medio que la vas a utilizar. ¿Saben? Dios nos quiere hablar. Dios nos quiere hablar en todo momento. Y ahora vamos a abrir la Biblia en el libro de Filipenses. El libro de Filipenses es una carta que Pablo le escribe a los que vivían en Filipo. En esta carta, Pablo se encontraba en su primer encarcelamiento en Roma. Si quieren ver un poquito más acerca del contexto, pueden ir al libro de Hechos, al capítulo 16. Ahí cuenta la vez que Pablo estuvo trabajando con los filipenses y cómo había sido la relación que había generado con ellos. Había una relación de familia, de amistad. Y en la época en la que Pablo le escribe la carta a ellos estaban pasando una situación muy particular. En esta época de la historia, todo aquel que decía ser cristiano, ser creyente de Cristo, era perseguido cruelmente por el pueblo romano. Sin ir más lejos, el mismo Pablo sufrió la pena de muerte a causa de Nerón, este emperador romano que le encantaba prender fuego todo, principal, ¿no? Pero así también era cruel. Y así era cruel con todos aquellos que decían ser cristianos. Y Pablo le escribe esta carta a los filipenses sabiendo que ellos estaban pasando no un problema con alguna creencia en particular o con algún pensamiento, sino que su fe estaba tambaleando. Porque en medio de todas las persecuciones ellos creían que si desistían era lo mejor que podían hacer para no ver sufrir ni a sus familiares ni tampoco sufrir ellos. Y Pablo les escribe, y le escribe como le escribe un amigo a un amigo. Y esta carta es muy amena. Y fíjense que si vamos al capítulo 4, ¿sí? Vamos a leer el último capítulo, el capítulo 4,
les habla de algo particular. Y les dice, miren amigos, ustedes tienen que ser de una manera. No importa la situación en la que estés viviendo. No importa qué sea lo que te esté pasando. No es momento de tirar la toalla. Dios quiere que vivas de esta manera. ¿Y cómo es? Y Pablo lo explica en el siguiente versículo, el versículo 8. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en esto pensad. Y el versículo 9, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y acá quiero que saquemos algunas enseñanzas de estos dos versículos. ¿Por qué Pablo le habla a los filipenses que piensen en lo verdadero? Lo verdadero no tiene que ver solamente con todo lo ajeno a la mentira. Lo verdadero también tiene que ver con aquello que proviene de Cristo. Si recuerdan, cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo que Él era la verdad, que la palabra de Dios también es la verdad. Esto lo podemos encontrar, si después quieren buscar en sus Biblias, en Juan 14:6. Pablo le está diciendo, miren amigos, miren muchachos, chicas, es momento de acercarnos a Cristo. No es momento de vacilar y ver para dónde salir corriendo. La única dirección posible que nos va a permitir avanzar y llegar hasta el final de una manera victoriosa es pensando en Cristo, es acercándonos a Cristo. Todo lo que tenga que ver con Cristo es lo que te tiene que traer paz. Entonces sigue diciendo el versículo 8, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable. En otras palabras, podríamos decir que Pablo les estaba incitando a pensar en todo aquello que era digno de respeto. Todo aquello que se encontraba por encima de todo reproche. En cuanto a la pureza, en todo sentido, no solamente una pureza sexual en cuanto al respeto que se tiene que haber entre cónyuges, sino también a todo sentido de la vida. Todo lo que es puro tiene que ver con todo lo que venga de la mano con la excelencia moral. Pablo les está diciendo, miren, la situación en la que estamos viviendo no es fácil lo que les voy a decir, pero ustedes se tienen que sobreponer. Va a parecer que lo que ustedes creen, que lo que la Biblia dice va en contra de lo que la sociedad dice. Inclusive hasta los van a tratar de bichos raros, como se dice comúnmente, ¿no? Que van en contra de la corriente. Pero saben, ustedes no se tienen que jactar por ir a favor de la corriente, sino ustedes tienen que ser firmes en que todo lo que ustedes piensen y de todo lo que ustedes se alimenten tenga que ver con Cristo. Pablo está exigiendo a una iglesia, en este caso, ¿no?, a un grupo de amigos, la excelencia moral. Y Dios hoy a nosotros nos exige lo mismo. Es momento de permitir que todo lo bueno, todo lo de buen nombre, todo lo justo, todo lo verdadero, actúe activamente en cada una de nuestras vidas. Dios no nos llama a ser un pueblo tramposo, que roba, que miente, que engaña a su amigo, a su familiar. Al contrario, Dios nos invita a ser un pueblo de excelencia moral. ¿Y qué facultad de Pablo para hablar, no? Porque dice en el versículo 9, lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced. Pensá un poquito en tu vida. Pensá un poquito en las decisiones que vos tomás, lo que te motiva a tomar las diferentes decisiones. ¿Sos capaz de decirle al otro, ves así como yo soy? Así es como Dios quiere que sea un cristiano. Cuánta seguridad tenía que haber en Pablo, ¿no? Y Pablo sabía que no era perfecto, pero Pablo vivía una vida constante de aprendizaje. Y seguramente si estás en el ámbito religioso, si alguna vez asististe a alguna iglesia, escuchaste alguna vez la palabra de Dios, escuchaste el famosísimo versículo que se encuentra en Filipenses, el capítulo 4, el versículo 13, que dice, todo
lo puedo en Cristo que me fortalece. Y déjame decirte que es un versículo hermoso. Seguramente los viste pintado en más de un lugar. Pero Pablo llega a decir esto. Pablo está hablando de que, miren, no importa cuál sea la situación, Dios me da la fortaleza para poder salir adelante. En medio de un mundo de angustia, en medio de un mundo de desesperación, yo lo puedo todo, porque voy de la mano de Cristo. Y Pablo no hablaba de balde. Leemos este versículo, pero nos olvidamos del contexto. No te olvides que cuando Pablo, mientras escribía estas cartas, seguramente de sus manos se escuchaba el sonido de las cadenas debido a la prisión en la que se encontraba. Pablo no estaba de vacaciones. Él estaba padeciendo sufrimiento. Pero fíjense, para poder entender un poquito mejor este versículo, tenemos que ir a unos versículos más atrás. Y tenemos que continuar leyendo lo que habíamos empezado a leer. Ahora vamos a leer el capítulo 4, el versículo 10. Y dice lo siguiente: en gran manera me gocé en el Señor, de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Acá dice esto porque la iglesia de Filipos, los filipenses, habían mandado a una persona a que esté con Pablo. Esta persona se enfermó mucho, tuvo que estar un tiempo ahí con Pablo, y ya Pablo lo devolvió, diríamos, o sea, ya se mejoró y lo devolvió, y con esto le mandó la carta a los filipenses. Entonces él estaba contento porque le habían enviado regalos, inclusive habían sido muy atentos. Entonces él les agradecía por el cuidado que habían tenido ellos en medio de esta situación complicada que estaba viviendo Pablo. Y fíjense, el versículo 11 es donde se empieza a expresar el por qué Pablo entendía que a pesar de todo Dios lo acompañaba. Y dice: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Y ahora te tengo que hacer un poquito de, ¿cómo se dice?, de entorno social. Pablo, si te acordás, en el video anterior vimos, él era el que había estado en el apedreamiento de Esteban como un principal estudioso de las Escrituras, un miembro del Sanedrín, que era una especie de la Suprema Corte de Justicia de hoy en día. Pablo era un encumbrado de la alta sociedad. Pablo era una persona sumamente respetada en el círculo social en el que se movía. Económicamente era próspero. Podríamos decir que era una persona adinerada, ¿sí? Era una persona muy bien educada. Es más, si ustedes después en Hechos van a ir y si quieren pueden leer cómo él cuenta su experiencia. Él cuenta que se crió a los pies de Gamaliel, dice, ¿no? Hablando acerca de que era un maestro, un rabí muy importante y famoso, y no cualquiera accedía a ese círculo. Y Pablo estaba ahí. Pablo entendía lo que era vivir una vida próspera. Pablo tenía una formación académica extremadamente alta. Pablo, en otras palabras, Pablo se había recibido con honores de la mejor universidad de la época en la zona donde él se encontraba. Y ahora, me imagino, ¿no? No habrían pasado ni 10 años desde que lo que pasó con Esteban y desde que Dios lo llamó, y ahora se encontraba cautivo, encadenado, privado de su libertad. Entonces, ¿cómo Pablo no te va a decir que él sabe lo que es tener y lo que es no tener? ¿Cómo Pablo no te va a decir lo que es quizás extrañar esa situación económica que él tenía? El depender de Dios para llegar a fin de mes. El sufrir los castigos y sobre todo no el castigo económico, sino el castigo social. Esa mirada juzgadora de las personas que estaban con él. Esa mirada de rechazo de las personas que antes lo admiraban. Y Pablo entendía que todo esto era ganancia para él, porque él no vivía para esta tierra, porque él tenía una recompensa mayor. Y dice en el versículo 12,
sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para tener o padecer necesidad. ¿Saben? No hay mayor escuela que la vida. Pablo entendía acá cuando dice que sé vivir humildemente, pero en todo y por todo estoy enseñado. La vida que Pablo lo llevó a ser quien era en ese momento. Las experiencias que te pasamos por la vida, las experiencias que vos pasás, que por más dolorosas que sean o más felices que sean, todas esas experiencias te hacen ser quien sos hoy. ¿No te pusiste a pensar de que sin ese familiar que te crió, sin esa persona que te ayudó en tus peores momentos, sin esas malas decisiones que te llevaron a aprender, no llegarías a ser lo que sos hoy? Y muchas veces nosotros nos renegamos de más en lo que pasó. Renegamos más en lo que fuimos que lo que podemos llegar a hacer en las manos de Dios. Y Dios te está invitando a que en este momento tomes una decisión. Puedas decidir seguir a Cristo. Tomar esa mochila que traes de la vida, esas malas decisiones, esos malos actos, esas circunstancias que te hicieron llegar a ser lo que vos sos hoy, y dejes de renegar de eso. Que eso, así como lo tenés, se los pongas a los pies de Cristo. Dios te está invitando a tener una vida de alabanza en medio de tanto sufrimiento. Y Pablo dice, porque sé tener y tuve todo, tuve abundancia, pero ahora me falta, en otras palabras, ¿no? Puedo estar saciado, pero puedo tener hambre. Pablo entendía que él no se valía de la circunstancia para ser feliz o no. Pablo era gozoso no por la situación que esté pasando, sino que él era gozoso porque su gozo provenía del Señor. Dios te está invitando en este momento a que dependas del Señor. Es momento de dejar de poner nuestro gozo, nuestros sentimientos, nuestros anhelos en personas, en lo material, en algún proyecto. No. Dios quiere enseñarte a través de estos versículos que es momento de que empecemos a depender más de Dios. Que lo económico, que lo social, que lo físico, que lo mental, no sea una excusa para alejarte de Dios. Sea cual sea la situación en la que vos hoy estás viviendo, Dios te está llamando a que salgas de ahí. Dios te está queriendo mostrar que si bien quizás la vida no fue lo mejor ni fue lo más fácil, Dios te acompañó en todo proceso. Pablo entendía que su felicidad no dependía de una circunstancia, porque él dependía de Cristo. Y eso es lo que vos tenés que entender. No dependemos de las circunstancias de la vida. Tenemos que depender del dador de la vida. Porque las circunstancias son circunstancias. Hoy están y mañana no. Quizás hoy te encuentres ahora en un momento de debilidad, de tristeza, de sufrimiento. Quizás hoy te encuentres en la cúspide de tu carrera económica, recién recibido, con muchos proyectos. Pero sea cual sea la situación que vos hoy estás viviendo, mi amigo, mi amiga, quiero decirte que no te olvides nunca que este mundo y todo lo que Él te ofrece es pasajero. Es momento de dejar de poner las cosas en lo pasajero y empezar a cimentar nuestra vida en lo eterno. Y de esta manera vamos a poder tener una vida de alabanza. Ser gozosos en el medio del dolor. Entonces cuando Pablo recapacita y mira para atrás, ¿vos te pensás que a Pablo no le pesó ser una de las principales personas que apedreó a Esteban? ¿Vos te pensás que a Pablo nunca le pesó en su vida haber sido uno de los mayores perseguidores de los cristianos, de aquellas personas que decían seguir a Cristo? Maltratar, seguramente castigar y quizás inclusive hasta la pena de la muerte. ¿Vos te pensás que eso no le pesaba a Pablo? Pero ¿sabés qué pasa? Pablo entendía
que lo que él tenía que hacer era más importante que él. Dios lo había llamado con una misión súper especial. Y esta misión tenía que ver con predicarle al mundo entero que Cristo había venido y que pronto iba a volver. Y a eso somos llamados vos y yo hoy. A no depender de una circunstancia, a no depender de un momento o de alguna situación. Vos hoy sos invitado por Dios a que sea cual sea la situación, te pongas en pie y empieces a trabajar en el nombre de Cristo. Porque así como Pablo dice, bueno, tuve hambre, he pasado hambre, pero sé que esto va a pasar. Estoy saciado, bueno, pero esto va a pasar. Y saben, todo lo que me puede ofrecer este mundo es pasajero. Entonces yo ahora entiendo que dependo de Dios. Entonces ahora sí puedo declarar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es la clase de cristianos que Dios busca. Una clase de cristiano que no se corrompa ante la primera situación. Un cristiano que decida seguir a Cristo sea cual sea la circunstancia. Que no importa si tiene mucho o poco o más o menos, Dios lo puede multiplicar. Una persona que con lo que tenga se lo ofrezca a Dios. Dios te dio un montón de talentos, amigo y amiga. Es momento de ponerte manos a la obra. Es momento de que lo circunstancial quede en lo circunstancial. Es momento de cimentar nuestra vida en lo eterno. Es momento de pensar siempre en que Dios quiere mucho más para nosotros. No te olvides que mientras nosotros vivimos en este mundo de dolor, de angustia, inmersos en el pecado, porque es Satanás quien trae toda esta angustia a nuestra vida, Dios nos está preparando un lugar especial. Dios tiene un futuro mucho mejor y más próspero de lo que vos te imaginás. Y Dios te está esperando así como un padre espera a su hijo. Él no tiene reproches, solamente tiene amor para dar. Y hoy te quiero ofrecer una nueva oportunidad. No te olvides, este Dios a quien Pablo habla y de quien vos hoy estás escuchando, Él te está esperando como un hijo. Como un padre, porque Él te ve como un hijo, no como un enemigo. Él te ama, quiere lo mejor para vos. Y Dios te está invitando en este momento a que tomes una decisión, a que puedas decidir seguir a Cristo. Y en el capítulo 4, el versículo 7 de Filipenses, dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando entendemos que es Dios quien nos sostiene, somos invencibles. Cuando entendemos que no importa la circunstancia, Dios nos sostiene, somos invencibles. Cuando las circunstancias son adversas y estamos llenos de altibajos, es cuando más tenemos que acudir a Cristo. Porque la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, te quiere guardar. Cristo Jesús quiere ser tu refugio. Cuando estás en medio de la lucha y querés tirar la toalla, es Dios quien te renueva las fuerzas. Es por eso, mi querido amigo, que quiero invitarte en este momento a que decidas tomarte de la mano de Dios, a que decidas confiarle tu vida, a que entiendas que en este mundo todo es pasajero y que el sufrimiento no proviene de Dios. Pero lo que sí viene de Dios es una mano amiga que te quiere sostener.